Saludos queridos oyentes. El día de hoy tenemos como presentador a Cristóbal, nos acompaña Juan y Boris. Nuestro grupo es Mentes Conectadas. El día de hoy en nuestro podcast les vamos a platicar un poco más de lo que es el cerebro, sus partes, las cortezas, qué tiene que ver la personalidad, las emociones, todo eso, en qué interviene, por qué cambia nuestra personalidad, por qué somos como somos, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas personas son introvertidas, extrovertidas. ¿Qué tiene que ver todo eso con las hormonas, nuestras emociones, la plasticidad cerebral? Y ahora que menciono esto de la plasticidad cerebral, ¿por qué el conocimiento, la forma de aprender es mucho más fácil en los pequeños, en los niños? ¿Por qué la plasticidad cerebral es mayor en ellos y por qué no en una persona mayor, en una persona adulta, ¿no? Bueno, la verdad a mí es un tema interesante porque nuestro cerebro tiene mucha capacidad para hacer diferentes cosas, comportamientos, actitudes, y como tú mencionaste, cada persona actúa de manera diferente. Claro. Mire, y la verdad yo creo que en serio tenemos como que cada uno diferente modo de pensar. Cada uno su estilo, por así decirlo. Exacto, diferente modo de pensar, elegir cosas, vestimenta, cómo tú le ves, tu percepción al mundo, ¿no? Claro. Y más que nada, también me llama mucho la atención sobre lo que mencionaste, los niños, ¿por qué aprenden más rápido que los ancianos? La verdad me sorprende porque los niños, por ejemplo, cuando quieren practicar un lenguaje, has visto que es más rápido cuando viajan, aprenden más rápido el inglés, por ejemplo, al extranjero. Sí, claro. Ya, entonces suelta una persona, yo que sé, de unos 20, 25, se le acompleja un poco más. Sí, se complica un poco más. Sí, pero por eso esto tiene que ver mucho con la plasticidad cerebral. Claro. Obviamente, Y cómo un disminuye bebé con la edad. Claro, es muy mayor la plasticidad cerebral de un niño que de un adulto, por así decirlo, de 30 para arriba. Exacto. Bueno, también escuché una vez en un documental sobre que la plasticidad cerebral se puede moldear hasta conductas, comportamientos, aunque seas una persona adulta. Claro. Acoplar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, todo lo que nosotros hacemos puede ir cambiando, se puede modelar, precisamente como dice la palabra, es como una plastilina, es nuestra plasticidad cerebral, ¿no? Y por eso podemos relacionar eso con los bebés. Es más fácil moldear la plasticidad cerebral de un bebé que ya un tipo que tiene ya Exacto. Claro, que ya está formado, ¿no? Claro, ya está formado su conducta y todo. Por eso nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para cambiar y aprender, ¿ok? Sí. Entonces, mencionando esto, vamos a dar inicio a nuestro podcast, cortando ya aquí la introducción para no hacerlos esperar más. Muy bien, ahora vamos a continuar un poco más rascando un poco más la superficie de lo que es el tema del cerebro en sí, ¿no? De cómo funciona esta máquina, esta supercomputadora, podría decirse así, que tenemos en nuestra mente, bueno, en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo esto es tan inmenso? En realidad no es tan pequeño como nos imaginamos, es algo tan grande como si fuera una galaxia, como si fueran las estrellas. Cómo esto se expande, ¿no? Aproximadamente yo creo que hay como unas 100.000 millones de neuronas en Sí, nuestro cuerpo. Muchas veces mucha gente piensa que el cerebro es una parte completa. Tiene muchas partes que funcionan de diversas maneras, como las emociones, los impulsos y Conductas, claro, todo se va interrelacionando con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, con el cerebro en sí. Bueno, puede decir que el cerebro nos controla todo. Claro, es la máquina que nos ayuda a hacer lo que somos, a lo que hemos llegado a ser. Hemos evolucionado tanto con el tiempo, ¿no? Más que nada yo quisiera argumentar cómo es que nosotros avanzamos con nuestra conciencia, cómo trabaja nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, también las etapas de la mente, ¿no? El consciente, preconsciente, el subconsciente, todas esas etapas. Y porque ¿qué trabajo tienen? Claro, ¿qué función tienen? Claro, ¿qué se especializan? Claro, nos ayuda a razonar muchas veces. Sí. Más que nada hay muchas personas que dicen para trabajar el consciente tienes que darte cuenta más que nada sobre tú en dónde estás y lo que estás haciendo. Eso es realmente, yo creo que es lo más lógico. Sí, y en realidad yo había escuchado que el preconsciente o el subconsciente en realidad es lo que más tiene influencia en nosotros, o sea, nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje físico, o sea, por ejemplo, los gestos que tú haces al hablar o cómo nos movemos, nuestra gesticulación, ¿no? O sea, podemos decir que nos adapta según
la situación en la que estemos, puede decir. Sí, pero o sea, son más nuestras acciones que no controlamos. Por ejemplo, uno mueve las manos, el otro está poniéndose bien los lentes. O Sí, ansioso. sí, esos son, o sea, acciones que nosotros hacemos sin pensar. O algunos les dicen tics, pero es nuestro subconsciente lo que trabaja ahí, Lo ¿no? hacemos de alguna manera inconsciente también, ¿no? Claro. Pero preguntémonos algo, o sea, tantas neuronas, diferentes funciones del cerebro, ¿cómo esto puede suceder la magia que nosotros le llamamos mente? Claro, o sea, no es más Es que además decir, está todo conectado. sí, todo Son tantas con las partes, pero sinapsis, todo con la conectado. interrelación que tiene, o las interconexiones que tienen cada neurona, cómo se transmiten a través de impulsos eléctricos, cómo son tan rápidos en microsegundos, cómo se transmite información. Nosotros somos más poderosos que una misma computadora. Por eso lo comparaba al inicio como si nuestro cerebro fuera una supercomputadora, ¿no? La verdad sí, es un tema muy interesante y nos adentraremos más allá después de esto, ¿no? Claro, o sea, vamos a seguir adentrándonos más en sus partes, En las cortezas principalmente, Claro. porque yo, o sea, Sí, para mi punto de las vista, cortezas creo que son algo muy importante porque muchas veces las cortezas son las principales, las que nos ayudan a controlar nuestros impulsos, nuestras conductas. Y creo que Claro, eso o sea, es por muy ejemplo, importante. lo que tú mencionabas en la introducción, creo, lo de Phineas Gage, ¿no? Claro, como al perder, no sé si estoy mal, creo que es líquido negro o algo así. Una parte del cerebro, sí. Claro, sí, veía ¿no? la parte prefrontal. Parte La del- corteza Perdió prefrontal, pues, mucho. perdió gran parte de pasar a ser un tipo alegre a ser un tipo cascarrabias, así impulsivo, por sí, decirlo. un poco más irresponsable. impulsivo. Cambió su personalidad, ¿no? O sea, se dejó guiar más por impulsos, o sea, al perder su corteza prefrontal, ¿no? Claro. O sea, se volvió, podríamos decirlo así, un poco más primitivo. Sí, muchas veces pasa. Hay algo muy gracioso porque la verdad, cuando él empieza a, según lo que investigué, cuando entra de nuevo a laborar en su trabajo, es como que la gente dice, oye, es como que tú, digamos, Otra te persona. pasó un accidente. Claro, como otra persona, Sí, o sea, yo- cambia su yo forma te- de ser. Exacto, yo te conozco años y te veo y... Y no ¿qué te le pasó? reconozco, ¿Qué digo. Como le si fuera la pasó? primera vez que No, te ves. claro, es Exacto. como si fuera otra persona. Claro. O sea, cambia, o sea, pierde, si no estoy mal, la mayoría de impulsos, o sea, se vuelve Sí. más impulsivo, Claro. Y también pues, pasó de ser alguien feliz, sociable a... alguien un poco más prácticamente, reservado. claro. Se decía que a veces pasaba solo en casa. Sí, o sea, y cómo intervienen también, o sea, ¿por qué antes se pensaba que la corteza prefrontal, lo que tenemos todo al frente de nuestra cavidad cerebral, ¿por qué se pensaba que no servía nada? Y por eso algunas operaciones en la antigüedad eran sacar pedazos del cerebro y decían no pasaba nada. ¿Por qué será eso? Claro, pensaba que cambio de conducta era simplemente... Efecto secundario. Más que nada, como son Simplemente cosas... porque cambió así, quiso cambiar su personalidad, muchas veces pensaba... Claro, pues, o sea, es que antes no había un gran conocimiento a nivel de ¿cómo es? Medicina, ¿no? Para comprender por qué es este tipo de cambios o qué función realmente tiene esta parte de nuestro cerebro, que en realidad es muy importante, ¿no? Bueno, y O también ahora se sabe que no se conoce cómo funciona verdaderamente el 100% del cerebro. Claro, hasta ahora no sabemos. el Imagínate cómo funcionamiento. era antes. Antes menos. Con la tecnología que tenemos ahorita sabemos un poco más, pero No el 100%. no el 100% de Y no de sabemos todo. si es verdaderamente como se dice. Pero ahora yo me pregunto, ¿ustedes creen que con la plasticidad cerebral él pudo haber mejorado su conducta? Es que En fue realidad muy él, difícil, él porque ya era un poco mayor. mayor. No, en realidad no tuvo mucho que ver la plasticidad cerebral. Él ¿Cómo ya, perdió su parte del claro, cerebro? claro, o sea, básicamente su historia es trabajando en, si no estoy mal, Creo que es vías de sí, tren, en ¿no? vías de Sí. tren, ¿no? Colocando, aplastando un poco de pólvora, un tubo le brincó a la cara, ¿no? Sí. Y perdió un ojo, la mitad de la cara y Está- toda la mitad del cerebro. Bien raro porque se le metía por acá, en la foto que habíamos investigado, y se le metía por la mejilla y pasaba por El óvulo, por el óvulo del ojo. ajá, detrás del ojo y pasaba por la parte del lóbulo frontal. Claro. A veces es increíble poder estar vivo después de eso. Claro, Yo o sea, prefería. Sí, y la historia de él muestra cómo él estaba sentado consciente esperando al doctor. Claro, se decía que estaba tranquilo. Tranquilo, hasta hacía chistes, decía, ¿no? Es algo, como te digo, muy interesante. Muy loco. Imagínate tú estando aquí sentado y que llegue alguien con un fierro cruzado en la cara y te dice, hola, ¿cómo estás? Estar conversando de la vida, por Sí, sí. le preguntan que cómo está y dice que está bien. Sí. ¿No? Pero, Es- sí, pero igual, es algo ahora, muy la interesante, plasticidad ¿no? cerebral creo que es mucho mejor la plasticidad de un niño que un adulto. Claro, Bueno, sí, eso sí, en este porque- caso no tuvo mucho que ver la plasticidad cerebral, ¿no? En su caso, su caso es muy aparte de la plasticidad cerebral. Su caso es más el entender
cuál es el funcionamiento de la corteza prefrontal, Bueno, ¿no? De la, Y no de la solo de la plasticidad cerebral, cerebral. de todas las cortezas, porque existen demasiadas. Sí, la corteza prefrontal, occipital, la parietal, todas. Más que nada son conexiones como neuronales y procesos que nosotros Sí. podemos ir moldeando. Esa es la plasticidad cerebral. Sí, Igual las cortezas, aunque tengan diferentes funciones, al final se unen y forman ya todo, puede decir. Claro, así. es Sí. un conjunto, forma todo, ¿no? sí. Bueno, eso tendríamos que centrarnos más y especificar más, ¿no? Para Sí, por nuestros, ejemplo, los que nos están viendo. Claro, por ejemplo, ¿qué tiene que ver? La corteza prefrontal. Sí, pero más que nada yo te quería mencionar qué tiene que ver las emociones, las hormonas. ¿Qué tiene que ver las hormonas? Bueno, las cortezas cerebrales, más que nada, como te menciono, O sea, controlan las controlan nuestras conductas, nuestros comportamientos de una manera ejecutiva que nos van, como te dije, modificando con nuestra personalidad, ¿ya? Entonces, lo que hace es como un drama químico en nuestra parte del sistema límbico. La verdad, yo creo que nos tendríamos que centrar más en especificar a los que nos están viendo Claro. cómo es lo que pasó en este caso y cómo nosotros podemos después modificar eso. Ya lo iremos explicando después, pero ya de una manera más específica. Claro, claro. Sí, porque también las emociones influyen también con las hormonas. Claro. Normalmente, Sí, las hormonas, por ejemplo, ¿qué tendrá que ver la oxitocina, la endorfina, la dopamina, la dopamina, El cortisol. el cortisol? El cortisol tan peligroso que tenemos hoy en día nos Nos dice que... estresamos por todo. ¿Qué? Claro, Ay. y ya se considera el estrés como una enfermedad. He visto gente más estresada que feliz, sinceramente. Claro. Sí. En el mundo que estamos todo ajetreado, claro que la gente se va a estresar, ¿no? Más con lo que pasó recientemente. Claro, Hay por gente ejemplo, que- recibimos un atentado a la comunidad pública del Ecuador, ¿no? Eso es lo Y ahí que... podemos ver qué hormonas se liberan. en caso Claro, o sea, de la miedo, gente en ese momento, cómo se sentía, Había ¿no? muchas emociones, creo yo. en Emociones ese momento. cruzadas. ¿Cómo actuaba, sinceramente, el sistema límbico en esa situación? El sistema Miedo. límbico, cuáles eran las... Cómo se alteró nuestro claro. cerebro en ese momento. Más que nada, todo nuestro sistema nervioso, todo se puso alerta, ¿no? O sea, ver Porque- cómo funciona en ese momento. Claro. el pánico. Eso le en hacemos diversos con momentos, supervivencia. como Bueno, porque creo que todos habíamos estado con miedo, ¿no? con miedo, con ansiedad, preocupados. Sí. Claro. Algunos que tienen hijos, a los hijos, a los papás, a los hermanos, ¿no? Preocupados más que nada. ¿Y qué tiene que ver eso con las emociones? ¿Qué tiene que ver eso con las hormonas? ¿No? ¿Qué tendrá que ver, por ejemplo, la dopamina? ¿Qué tendrá que ver la oxitocina, La serotonina. la serotonina? ¿A qué emociones se relacionará? Nada. Ok, vamos ahora para concluir este podcast, este primer capítulo, ¿no? Vamos a responder un poco más a profundidad las preguntas que nos planteamos al principio, ¿no? Como, ¿qué es la corteza prefrontal, ¿no? Es una región ubicada en la parte posterior de la frente, ¿no? Pero detrás de nuestra frente, ¿no? ¿no? Es una de las áreas más evolucionadas del cerebro humano, en realidad, no como se creía antes, que debido a una parte inservible, ¿no? Que desempeña un papel muy importante en las funciones cognitivas, ¿no? En la toma de decisiones, en la regulación de la cognición y del comportamiento, en realidad, ¿no? O sea, puede decir en pocas palabras que es el control de nuestros impulsos, ¿no? Yo diría que también podríamos como planificar nuestro comportamiento. Ujú. O sea, es lo que hace planificar nuestro comportamiento según la manera adecuada. Sí, por ejemplo, esto mismo tiene varias funciones clave, ¿no? Tiene bastantes puntos, ¿no? Que se pueden tratar, ¿no? Tú me hablabas hace un momento que conocías algunos puntos clave, ¿no? Bueno, la verdad yo te hablaría de, por ejemplo, tiene distintas funciones ejecutivas, más que nada. Por ejemplo, hay la cognición ejecutiva. Este es más como la manera de la flexibilidad mental, la resolución de nuestros problemas, de nuestros conflictos, planificar nuestra toma de decisiones, porque hay veces que nosotros decimos qué nos conviene más, Claro, o sea, a nuestra claro. vida, qué es lo que a mí me va a dar estabilidad. O sea, lo mejor para mí Puede ser de una Claro. manera de trabajo, qué carrera escoges, Ya. qué proyectos haces. También la regulación emocional. También Claro, porque ¿Cómo nos esta regulamos detiene a nivel, nuestros impulsos. nuestras entonces, emociones? Eh, ¿O cómo trata de esa? mira, yo te puedo explicar que son como
comportamientos desafiantes en momentos de ira, en momentos que perdemos nosotros el control, nos molestamos, no sé, a veces les ha pasado que hay algo injusto, llegan a veces pronto y a veces los papás dicen, ¿a esta hora que me llegas? Y les doy un horario, ¿no? Claro. Y es injusto y eso hace que tú te Pero molestes. más que nada es injusto desde nuestro punto de vista. Claro, porque desde el punto de vista, desde el punto de vista de un padre, dice, ok, yo te di chance hasta esta hora y vos llegas más tarde. Exacto. O sea, es injusto para ellos Tranquilamente, tu papá le puede parecer también injusto. Claro. que tú desobedezcas. Exacto. Claro. Ahora, pero regulación emocional, o sea, Pero ¿cómo? yo también había escuchado de los controles de impulsos, ¿no? Exacto, Claro, eso es lo que, obviamente, muchas lo que te veces. digo, mientras nosotros más controlamos, nos regulamos de una manera, cómo voy a reaccionar, pero cuando hablamos del control de impulsos, que también es una parte fundamental sobre la corteza prefrontal, básicamente estamos hablando que a veces estos impulsos son de manera automática, que nosotros lo hacemos Por ira, por felicidad, por tristeza. Claro, por claro, por tristeza. diversas emociones. Pero también, y yo escuchaba de la memoria del trabajo, ¿no? Memoria del trabajo. Bueno, sabes que cuando estuve investigando la memoria del trabajo es como nosotros vamos a retener información y manipular esta información según nosotros para como nuestro uso, por así decirlo. exacto, mira, para nuestro uso, pero vamos modificando, manipulamos esta información. Sí, era de retener y de moldear esta información que nuestro cerebro retiene, ¿no? Pero le pregunto algo, ¿esto se mantiene a lo largo del tiempo en el memoria del trabajo o va desapareciendo la información que hemos captado para ese momento? Verás, temporalmente lleva a tener como su función en tareas cognitivas, ¿me entiendes? Esto lo que hace es en tareas complejas, como puede ser ejercicios de matemática, Claro. pero ¿cómo reforzamos la memoria del trabajo? Claro, o sea, precisamente tenemos que seguir practicándolo para no perder ese conocimiento. Exacto, para también saber cómo tomamos nuestras decisiones. Pero mira, también estuve viendo sobre la atención selectiva. ¿Tú qué crees que es? ¿Qué entiendes por atención selectiva? Atención selectiva, lo que yo pienso que es más importante. O sea, por ejemplo, me parece más yo me acordaba que era un poco de cómo nosotros desviamos la atención. Por ejemplo, si por ejemplo hay un ruido de fondo aquí, ¿no? Y yo quiero prestarte solo atención a ti y mi cerebro ignora el ruido de fondo y te presto atención a ti. o sea, fíjate en algo que tú consideres más importante. Claro. Obviamente aquí, si yo estoy hablando con ustedes y escucho ladridos de perro, me voy a enfocar en ustedes, no en mi ladrido de perro. Claro, esa es la memoria selectiva. O sea, seleccionamos a qué prestar atención, a qué atendemos. O en este caso puedes estar escuchando a él y no a mí. Claro, esa es la memoria selectiva. Nuestro cerebro tiene la capacidad de ignorar ciertos, digamos, Cosas que por lo general no son importantes. tal vez no importantes o que nos estén molestando y nuestro cerebro prefiere ignorarlas, ¿no? Bueno, hablemos sobre otro punto también muy importante, también que es de parte de la corteza prefrontal, la personalidad y socialización. Es algo para mí muy importante. Cómo nosotros podemos socializar con personas de una manera de, ¿cómo te explico? Involucrada en la interacción social. Ya. ¿Qué entienden ustedes por personalidad y socialización? O sea, en la capacidad de relacionarnos, ¿no? De compartir con las otras personas, de movernos con el entorno y la sociedad, ¿no? Claro, el ser humano de por sí es una persona que, digo, es un ser que necesita sociable. ser sociable. No le gusta la soledad. Claro. Bueno, Exacto. no Yo creo que O nadie. sea, que algunos son Bueno, un algunos poco hay. solitarios, pero en Pero yo realidad, en realidad creo que nadie puede Vivir sobrevivir solo. claro, no. Algunos piensan que soledad es no tener novio. No, tener, no, ni no familia, tener amigos. ni No, vecinos. vivir solo, básicamente, en un mundo solo, sin personas. Nadie se volvería loco una persona. Bueno, en la personalidad y socialización, ¿no? También hablaríamos de valores también. Por ejemplo, aquí yo investigué sobre que está la empatía. Mucho la empatía en esto. Ser empático uno con otro, ¿no? ¿Qué Es tiene una por capacidad. empatía ustedes? Es ponerme en la Zapatos del situación, otro, ¿no? como así decirlo, ponerme en la situación de alguien que esté pasando por un momento duro. Claro, Así. o sea, entender a la persona y más que nada ponerse en su lugar, tratar de comprender a la persona, tratar de ayudar en algunos casos, ¿no? Ser empático. Yo creo que eso es muy importante para tener una buena socialización. Claro, una Sí, persona empatía. un poco más empática es un poco más agradable, por así decirlo, Claro. a la vista de la sociedad. Sí, bueno, eso, la verdad, como te dije, eso también moldea mucho a la persona y hace de ver a un buen punto a la persona cómo queda, te ves de una manera agradable, digámoslo así, para no confundirnos Claro. más. Y al principio también mencionábamos un poco de De lo... desarrollos. No.
de las hormonas, ¿qué tiene que ver con la corteza prefrontal, no? Bueno, ¿Te eso acuerdas que también, ¿no? mencionábamos Sí. de la corteza prefrontal? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Las hormonas con la corteza prefrontal, verás, según lo que estuve leyendo, ¿no? Las hormonas es como, especialmente durante el desarrollo de situaciones emocionales o de estrés, aquí hay algunas formas de que se relacionan las hormonas con la corteza prefrontal para nuestra toma de decisiones y, como te dije, un desarrollo en situaciones emocionales, como nosotros en comportamientos, como te expliqué cada parte, ¿no? Hablemos, mira, hay puntos claves, por ejemplo el estrés, Claro. el cortisol. El estrés está relacionado con el cortisol, ¿no? Exacto, es el cortisol. Claro, Claro, bueno, o sea, el estrés es provocado por el cortisol. ¿y cómo actúa una persona con estrés? Obviamente. Exacto, mira, en momentos de nosotros incomodidad, nosotros liberamos la hormona del cortisol, ¿no? Y esto hace que nuestras funciones vayan debilitándose de una manera O cambiando, por ejemplo. cambiando, no vamos a tomar buenas decisiones, pero como te dije, las hormonas están relacionadas mucho con la corteza prefrontal. Claro, porque la corteza, o sea, Prefrontal digamos, está las en la hormonas toma. liberan los químicos, ya por así Claro. decirlo, y la corteza regula esas emociones. Regula todo de sus comportamientos, Porque de está esas unido. hormonas. Claro. Claro que tanto hormonas, emociones, sistema límbico, cerebro, creo que es todo. Todo es como un equipo, todo está complementado, todo es un conjunto, Y ¿no? cuando hay problemas de elevado del cortisol, a veces no hay problemas, Claro, hay con las consecuencias. tomas de decisiones de Se ser va a hacer afectado. mal, la falta de atención, Claro. no te vas a concentrar, por ejemplo. Bueno, depende mucho en realidad de la persona. Algunas personas con el estrés dicen, me concentro mejor en un ámbito estresado, no has Bueno, escuchado. pero es también, como decíamos, Claro, depende mucho. Depende de la persona. Pues. Claro. Bueno, también, ¿qué opinan de las hormonas sexuales, no? También están en la corteza prefrontal, es una hormona que está unida también. Y la verdad, hormonas sexuales son, como te mencioné, eleva la testosterona, nos hace pensar de alguna manera que inconscientemente nosotros a veces al conversar, por ejemplo, con una chica o algo, Ujú. tenemos como esta manera de interactuar, ¿no? O sea, no es lo mismo así que esté conversando con un amigo que con una chica. Pues, Ajá. Claro, tal vez puede haber una variación, ¿no? Ujú. Afectar la cognición y la memoria en habilidades ejecutivas que son responsables de eso, más que nada. Bueno, en el desarrollo adolescente, durante la adolescencia, o sea, ¿qué puede pasar estas hormonas con la Claro, corteza prefrontal? como dicen, la edad del burro. La edad edad del del burro. En donde Aquí las hay hormonas muchos están así, locos. alborotadas, ¿no? Alborotadas. Bueno, la verdad son como maneras de que nosotros, de manera normal, somos muy emocionales a veces también. Cuando vamos a un concierto, no sé si han visto a chicas que, ay, está hermoso este lugar, y la verdad se alteran sus conductas. Claro, pero son- En esto ese varía mismo mucho en concierto puede realidad. haber gente estresada. y Claro, que- varía mucho, porque, por ejemplo, para una persona X, el concierto, justo que mencionaste, podría ser algo espectacular, el mejor concierto de su vida, y otra persona, en otro lugar, en otro punto de ese mismo concierto, puede haber dicho, este fue el peor concierto de mi vida, no me o gustó puede estar nada. obligado, no, me parece. Claro, o sea, por diferentes ejemplo, o sea, puntos de los- vista. Más que nada, los factores por los que fuiste, por ejemplo, la persona, la chica, dice, este cantante me encanta, así cante horrible, le va a escuchar perfecto, Pero ¿no? esto creo que tiene más que ver con la percepción subjetiva. Claro, es la Como percepción de ve cada las uno, cómo cosas. ve. Y- Como saben decir, para gustos hay colores. Claro. Exacto, más que nada. No vamos es a tener tú y yo los mismos gustos. Claro. más que nada de distinta percepción, ¿no? Claro. Bueno, y la oxitocina y la vinculación social, más que nada conocida como la hormona del amor. La, Así se ve. la Les famosa pregunto, hormona ¿cómo del se amor. sienten ustedes al estar enamorados? Bueno, la verdad, como te dije, esto está asociado mucho a los vínculos sociales, de que nosotros, cuando conocemos a alguien, una chica se nos hace atractiva, nosotros sentimos esta atracción, y es un sentimiento que a veces decimos, no, está en mi corazón, pero en realidad todo está en nuestra mente, Nuestro cerebro. en nuestro cerebro. Cómo nosotros tomamos decisiones de estar con esa persona, y cómo nuestro corazón, a veces por nuestra alteración, porque puede haber una alteración en nuestro elevada de un nivel de oxitocina, que vas a acelerar
los latidos del corazón, aumenta el ritmo cardíaco. Exacto. Algunas personas dicen, yo siento mariposas en el estómago, pero son sensaciones provocadas por el mismo cerebro y esta famosa hormona del amor, ¿no? Bueno, más que nada la oxitocina, esta hormona está asociada con la formación de vínculos sociales. O sea, vínculos, por así decirlo, más serios, por así decirlo. Más serios, vínculos sociales, la regulación íntimos, emocional, sí, más íntimos. funciones aminosas que formulan a la corteza prefrontal. Eso hay que dejarlo claro, Claro. porque todos estos están unidos. Bueno, yo creo que en resumen, básicamente las hormonas desempeñan un papel muy fundamental en la corteza prefrontal. Es lo que podemos argumentar. Es que es todo junto. Es Es un todo. papel muy importante el que desempeñan todas las hormonas Sí. en esta parte del cerebro. Si uno no hubiera, el otro funcionaría no tan bien. Claro, por eso mismo en el caso de Phineas Gage se habla que él perdió su freno, a sus impulsos, manejaban más sus emociones. Entonces básicamente, según lo que yo he comprendido, es que gracias a la corteza prefrontal nosotros podemos frenar estos impulsos provocados por estas hormonas y emociones y sentimientos. Es lo que, como te dije, nuestra comprensión en el funcionamiento de nuestra parte cerebral. Eso es lo que yo menciono muy lógico, lo que estamos investigando. Hormonas y corteza prefrontal cumplen una gran función, porque si no está bien y nuestra parte de la corteza prefrontal, Puede afectar increíble, todo ese- está detrás de nuestra frente, como, Claro, como y mencionó. en realidad es tan pequeña físicamente, pero en realidad es tan inmensa al mismo tiempo. Exacto, Claro. incluso dicen que todavía siguen investigando la Claro, corteza. Como Sigue- dijimos al seguimos- principio, siguen no- descubriendo. No, Está se en sabe proyecto de por 100% investigación. todo Claro. cómo funciona verdaderamente. Exacto. Bueno, eso concluiríamos como el resumen sobre la corteza prefrontal. Con eso ¿no? concluiríamos este primer capítulo Claro. De qué es el cerebro y sus partes en realidad un poco más concretas. En el siguiente capítulo hablaremos un poco más ya de la corteza, de las hormonas, un poco más detallado todo eso, qué tiene que ver, ¿no? Y aquí nos despedimos y esperamos que les haya gustado nuestro primer capítulo de nuestro podcast. Más que nada dejaré claro que las hormonas están muy unidas a la corteza prefrontal y sobre todo, como mencionó mi amigo Cristóbal, qué es la corteza prefrontal y qué funciones tiene. Eso sería todo. Al siguiente capítulo.